Hola a todos. Hoy vamos a trabajar el concepto de fuerza. Las fuerzas son acciones que se realizan para iniciar o mantener o detener o modificar un movimiento. La fuerza es una magnitud, es algo que podemos medir. En este caso es una magnitud de tipo vectorial. Recordemos que los vectores tienen dos características fundamentales. La magnitud misma que nos representa la cantidad, cuánta fuerza se debe realizar, y la dirección y sentido que es hacia dónde se está aplicando esa fuerza. La magnitud tiene como unidad fundamental en el sistema internacional el newton, y un newton corresponde a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. La dirección se puede medir a través del ángulo de inclinación de la fuerza que se está aplicando. La fuerza tiene una relación muy importante con dos magnitudes fundamentales, la masa y la aceleración. Cuando hablamos de la masa, pues decimos que a mayor cantidad de ella, mayor es la fuerza que se va a aplicar a ese cuerpo. Mientras que cuanto mayor es la fuerza que apliquemos a un cuerpo determinado, mayor va a ser su aceleración, es decir, mayor va a ser su variación de velocidad. Cuando aplicamos a un sistema mecánico no nos interesa una fuerza individualmente en general. Lo que nos interesa básicamente es sumar todas las fuerzas que actúan sobre dicho objeto, es decir, la sumatoria de fuerzas. Se representa con el símbolo de sumatoria, sigma, y podemos encontrar básicamente dos resultados. Cuando la sumatoria de fuerzas es igual a 0, significa que el cuerpo no tiene ninguna aceleración, es decir, que esta es nula. Y eso puede significar dos cosas. O bien que el cuerpo está en reposo, es decir, que no tiene velocidad, o bien que el cuerpo está moviéndose con velocidad constante en un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, ¿qué pasaría si la sumatoria de fuerzas no es 0? Es decir, es algo diferente de 0. Significa entonces que el cuerpo se mueve con una aceleración constante, es decir, con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí podemos decir entonces que hay una variación de la velocidad, ya sea que aumente o sea que disminuya. En el primer caso es explicado a través de la primera ley de Newton y el segundo caso es explicado a través de la segunda ley de Newton, que me dice que la sumatoria de fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración. Esto lo ahondaremos un poco más en un próximo tema. ¿Qué fuerzas podemos encontrar entonces en un sistema mecánico? Entonces podemos primero que todo encontrar el peso, que depende de la masa del cuerpo y de la gravedad de la Tierra, si estamos hablando de la Tierra, bien podría ser otro cuerpo celeste. La normal, que es una fuerza de apoyo con las superficies de contacto. La tensión cuando aplicamos fuerzas a través de cuerdas. La fricción, que es una fuerza de contacto cuando hay movimiento del objeto o inminente movimiento de este. La fuerza elástica cuando hacemos fuerzas a objetos a través de resortes que se elongan o que se estiran. Y por último, pues la fuerza aplicada, que ya sería cualquier fuerza externa, que con cualquier herramienta externa podemos aplicarle a un cuerpo. Miremos entonces la primera. El peso es una fuerza de atracción gravitacional que le hace la Tierra a los objetos que están sobre ella. Depende de la masa de este y de la gravedad de la Tierra o de la Luna, si estamos hablando de ella, o de cualquier cuerpo celeste, porque sabemos que en cada cuerpo celeste hay una gravedad diferente. Se dibuja siempre vertical hacia abajo, claro, desde la perspectiva de nuestra posición, pero básicamente es decir que se dibuja hacia el centro de la Tierra.
En este primer dibujo vemos entonces diferentes posiciones de una persona en la tierra y cómo la flecha que indica el peso va dirigida siempre hacia el centro de este. En este dibujo, por lo tanto, vemos, ya desde la perspectiva de nuestra posición horizontal, que el peso se dibuja como una línea, una flecha vertical hacia abajo. La segunda fuerza es la normal. Entonces vemos que la normal es una fuerza de apoyo en una superficie y pues obviamente va a depender de la superficie de la cual estemos hablando. Si no hay contacto, no hay fuerza normal. Es algo fundamental. Siempre se va a dibujar de forma perpendicular, es decir, que la normal forma 90 grados con la superficie. Entonces aquí vemos que si la superficie es horizontal, la normal es vertical, pero en el segundo dibujo, si la superficie se inclina, pues la normal también se inclina formando los 90 grados. Aquí tenemos entonces tres ejemplos fundamentales. Un libro sobre una superficie horizontal, la normal es vertical, una caja sobre un plano inclinado, la fuerza normal también se inclina formando los 90 grados, y una persona empujando un objeto hacia la pared, entonces la pared le devuelve la fuerza de forma horizontal perpendicular a la misma pared. La fuerza de tensión es la fuerza que se transmite a través de las cuerdas. Entonces, por ejemplo, objetos que están colgando a través de una polea, objetos que están sujetos por cuerdas, ya sea en un plano vertical o en un plano horizontal. Entonces, esta se va a dibujar siempre del cuerpo hacia la cuerda. Del cuerpo hacia la cuerda. Es supremamente importante tener en cuenta eso. En el caso de la fricción, pues tenemos que es esta fuerza que se opone a que movamos a los objetos. De hecho, pueden ser de dos formas, estática y dinámica. La estática es cuando queremos mover algo, pero no logramos moverlo. Es precisamente la fricción la que nos deja mover al objeto. Mientras que la dinámica es cuando queremos mover al objeto y efectivamente somos capaces o vencemos un poco esa fuerza de fricción. Y siempre se va a dibujar con una flecha que va en sentido contrario al movimiento del cuerpo. Aquí tenemos entonces varios ejemplos. Una niña empujando una caja. Se ve que la fuerza aplicada va a la derecha y la fuerza de fricción va a la izquierda. Aquí un objeto, una persona moviendo una nevera, perdón, y decimos entonces que la aceleración es diferente de cero. Al colocarle unas rueditas a esa nevera, pues facilita el movimiento, es decir, disminuye la fuerza de fricción, haciendo más fácil mover a los objetos. El caso de abajo dice que la aceleración es cero, es decir, que la fuerza aplicada es igual a la fuerza de fricción, entonces no logramos mover dicha nevera. La fuerza elástica es esa fuerza que aparece cuando unimos cuerpos elásticos como resortes, bandas, cauchos y transmitimos la fuerza a través de ellos. Entonces, la fuerza elástica es esa fuerza que se opone a esa deformación. Si usted estira el resorte quiere devolverse a su posición original. Por el contrario, si se comprime el resorte, este también va a querer devolverse a su posición original. Por ende, siempre se va a dibujar en sentido contrario a la deformación del resorte. La fuerza aplicada, entonces, generalmente pues, son fuerzas externas, ¿sí?, que se realizan con nuestras manos o con herramientas externas al objeto en cuestión. Y pues obviamente se dibuja en el sentido de aplicación de esta fuerza. Aquí vemos, por ejemplo, dos personas empujando una gran caja o una persona levantando una caja. Entonces ahí se ve la flechita donde indica la dirección en la que hay que aplicar la fuerza para obtener el resultado que queremos del movimiento del objeto. Bueno, hasta aquí entonces esta primera parte. Nos vemos en un próximo video. Adiós.